Magallanes y Elcano, la gran expedición que cambió el mundo. Año 1519. El mundo es enorme y está lleno de misterios. Europa ansía nuevas tierras, nuevas rutas comerciales, nuevas riquezas. Pero hay un enigma que inquieta a todos. ¿Es posible rodear la Tierra por mar y regresar a casa? Algunos lo consideran una locura. Otros, una gran oportunidad para entrar en la historia. Y un hombre está dispuesto a arriesgarlo todo. En 1480, en algún lugar del norte de Portugal, nace Fernando de Magallanes. Aproximadamente en la misma época, Portugal inicia expediciones marítimas a lo largo de la costa africana en busca de nuevas rutas comerciales. Los portugueses quieren encontrar un nuevo camino marítimo hacia la India, de donde provienen las especias, un lujo en Europa. Pronto, España también inicia exploraciones, pero en dirección oeste y alcanza América, hasta entonces desconocida. Para evitar conflictos por los territorios recién descubiertos, en 1494, ambas potencias, con la mediación del Papa, acuerdan dividir el mundo entre ellas. España puede reclamar las nuevas tierras al oeste del meridiano de Tordesillas, mientras que Portugal obtiene el control de las tierras al este de este límite. En 1513, el conquistador español Vasco Núñez de Balboa se convierte en el primer europeo en alcanzar el mar al otro lado de América y lo nombra Mar del Sur. Al enterarse de este descubrimiento, Fernando de Magallanes, quien había navegado durante años, principalmente en el Océano Índico, sueña con encontrar una nueva ruta marítima hacia las Islas de las Especias, navegando hacia el oeste, evitando América. Pero el rey de Portugal se opone a este proyecto, ya que los portugueses ya controlan la ruta hacia la India bordeando África. Las especias. Hoy en día son condimentos comunes en los estantes de los supermercados. Pero en el siglo XVI eran más valiosas que el oro. El clavo de olor, la nuez moscada, la canela, estas especias no solo eran apreciadas por su sabor, sino también por sus propiedades únicas. Prolongaban la conservación de los alimentos, se usaban en la medicina e incluso en rituales religiosos. Para Europa, eran una necesidad estratégica. Pero transportarlas no era fácil. Por tierra, las especias atravesaban peligrosos desiertos y zonas de guerra. Las caravanas eran atacadas con frecuencia, y los impuestos en cada frontera las encarecían aún más. Por mar era más seguro, pero toda la ruta a las Islas de las Especias, las actuales Islas Molucas, estaba controlada por Portugal. Los portugueses habían abierto la ruta alrededor de África y no permitían que nadie más accediera a las riquezas de Oriente. España necesitaba urgentemente una ruta alternativa. El rey de Portugal rechazó la idea de Magallanes, por lo que la presentó a España. Magallanes apostó todo. Propuso al rey español un plan audaz: llegar al otro extremo del mundo y regresar por el otro lado. En octubre de 1517, Magallanes llegó a Sevilla y luego viajó a Valladolid para entrevistarse con el rey Carlos I, futuro emperador Carlos V. Con el apoyo de personas influyentes, se nacionalizó español y se ganó la confianza del rey. En 1518, Magallanes y el astrónomo Ruy Faleiro presentaron el proyecto de llegar a las Islas Molucas navegando hacia el oeste. El rey Carlos V lo aprobó y financió la expedición. Con fondos reales, Magallanes equipó 5 barcos: Trinidad, nave capitana, San Antonio, Concepción, Victoria y Santiago. Si la expedición tenía éxito, España abriría una ruta marítima hacia la India sin pasar por los territorios portugueses establecidos por el Tratado de Tordesillas. Como resultado, España podría importar especias directamente y competir con Portugal, que se enriquecía rápidamente gracias al control del comercio en el Océano Índico. El rey de Portugal se enteró del plan. Para proteger sus intereses, intentó detener la expedición a toda costa. Lisboa declaró a Magallanes traidor, y los espías portugueses organizaron sabotajes y atentados, pero él permaneció fiel a España. El 20 de septiembre de 1519, Fernando de Magallanes, al mando de 5 barcos, partió de Sanlúcar de Barrameda. Este viaje cambiaría para siempre la cartografía del mundo. Tras hacer escalas en Tenerife y Cabo Verde, la flota puso rumbo a Sudamérica. El 6 de diciembre de 1519, la expedición llegó a las costas de Brasil, entonces territorio portugués,
lo que representaba un peligro para Magallanes. El 13 de diciembre echó anclas en Río de Janeiro, donde los nativos recibieron a los europeos con hospitalidad. Siguiendo la costa, el 10 de enero de 1520 la flota alcanzó la desembocadura del Río de la Plata. La búsqueda de un paso a través del continente fue larga, y la expedición tuvo que invernar en la Patagonia. Allí, la tripulación encontró una tribu de gigantes tan altos que el más alto de nosotros apenas les llegaba a la cintura. El cronista de la expedición, Antonio Pigafetta, uno de los pocos que lograron regresar a casa, dejó registrado este encuentro. La región fue llamada Patagonia, y los primeros mapas del Nuevo Mundo la marcaban como Regio Gigantum, Tierra de Gigantes, un nombre que permaneció en los mapas hasta el siglo XVII. Años después, otros navegantes afirmaron haber encontrado gigantes. En 1579, Francis Drake y en 1766 el comodoro inglés John Byron mencionaron encuentros similares. Es probable que los gigantes que encontró Magallanes fueran en realidad los tehuelches, nativos de la región. No eran gigantes en el sentido estricto, pero la impresión de los españoles se explica fácilmente. La estatura media de un español en el siglo XVI no superaba los 160 centímetros, mientras que los tehuelches promediaban los 180 centímetros. Altos, musculosos y rudos, fácilmente pudieron parecer gigantes a los europeos. El 31 de marzo, la tripulación fundó Puerto San Julián, donde estalló un motín. Sin embargo, la rebelión fracasó, ya que la mayoría de la tripulación seguía leal a Magallanes. Quesada y Mendoza fueron ejecutados, mientras que Cartagena y el capellán de la expedición fueron abandonados en tierra. En agosto, la expedición reanudó la marcha. En octubre de 1520, tras meses de búsqueda, Magallanes finalmente encontró un estrecho y sinuoso paso en el extremo sur de Sudamérica. Lo llamó Estrecho de Todos los Santos, pero más tarde llevaría su nombre, el Estrecho de Magallanes. Al entrar en el estrecho, la expedición ve numerosas hogueras encendidas por los nativos en el continente, y Magallanes da a esta región el nombre de Tierra del Fuego porque los indígenas que habitaban allí encendían hogueras en la costa. Pero este camino es una prueba mortal. Vientos helados, fuertes corrientes, icebergs. Los marineros sufren de frío y agotamiento. La paciencia está al límite, y uno de los barcos, el Santiago, es enviado en misión de exploración. Se encuentra con una fuerte tormenta y se estrella contra las rocas. La tripulación logra llegar a la costa, y Magallanes envía una expedición de rescate. El barco se pierde, pero los hombres son salvados. Pero otra pérdida fue aún más traicionera. Un poco más adelante en el estrecho aparece una bifurcación. Los expedicionarios se separan para explorar ambas rutas. Con la llegada de la noche, uno de los barcos más grandes, el San Antonio, a bordo del cual se encontraban grandes provisiones, decide desertar. El capitán del barco, Gómez, y sus oficiales se amotinan y regresan a España. Allí acusará a Magallanes de traición. Gómez será encarcelado por deserción, y la familia de Magallanes quedará bajo estricta vigilancia hasta su regreso. ¿Y qué pasó con la familia de Magallanes? En Portugal, fue declarado traidor. Sus familiares sufrieron persecución. El rey Manuel incluso ordenó eliminar toda mención de Magallanes. Para su patria, dejó de existir. En noviembre, 3 barcos salieron al Océano Pacífico. Magallanes se convirtió en el primer europeo en navegar desde el Atlántico hasta el Pacífico. El océano parecía tranquilo y sin tormentas, por lo que lo llamó Pacífico. Pero la travesía fue el desafío más aterrador del viaje. Los víveres se agotaron rápidamente. El pan estaba infestado de gusanos, el agua se pudría y no quedaba carne. Los marineros masticaban cuero empapado en agua salada, aserrín y viejas cuerdas. Las ratas se convirtieron en un manjar y se vendían a precios exorbitantes, hasta que ni siquiera ellas quedaron. La tripulación sufrió escorbuto. Despertaban con la boca ensangrentada, las encías podridas y los dientes cayéndose sobre la cubierta. La muerte era lenta y dolorosa. Para cuando avistaron tierra, más de 30 hombres habían muerto. El 6 de marzo, después de 99 días de navegación en estas aguas, la tripulación finalmente avista una isla y se dirige hacia ella.
La tripulación planea comerciar con los habitantes locales, pero estos comienzan a robar pertenencias de los españoles, incluida una pequeña barca. Magallanes se ve obligado a abandonar la isla de inmediato, llamando la Isla de los Ladrones. Luego, la expedición alcanza un archipiélago que más tarde sería nombrado Filipinas. Aquí, la comunicación con los nativos es más exitosa, lo que permite a los españoles intercambiar bienes europeos por alimentos frescos. Para impresionar a los habitantes locales, Magallanes dispara regularmente los cañones. Magallanes puede comunicarse con los nativos gracias a su traductor malayo, Enrique de Malaca, quien entendía su idioma. Enrique era un esclavo de origen desconocido, comprado en Malaca 11 años antes por Magallanes, cuando éste todavía navegaba en nombre de Portugal. El 7 de abril, los marineros llegan a la isla de Cebú. Al llegar, Magallanes establece una alianza con el gobernante más poderoso de la región, el Rajá Humabon. La población local acepta el catolicismo. Sin embargo, el líder de una isla vecina, Mactán, llamado Lapu-Lapu, se niega a reconocer la soberanía de España. Magallanes y 60 hombres se preparan para enfrentarlo. Magallanes desembarca en la isla de Mactán con un pequeño destacamento. Confía en que sus armaduras y arcabuces le darán ventaja, pero está equivocado. Al llegar a la isla, se encuentran con aproximadamente 1500 guerreros locales. Los guerreros de Lapu-Lapu atacan. Los españoles retroceden hacia los barcos, pero Magallanes se queda luchando. Es rodeado. Una lanza en el pecho. Luego en el rostro. Cae al suelo, y los nativos lo rematan. Lapu-Lapu mató a Magallanes. Hoy en día, en Filipinas hay un monumento a Lapu-Lapu, considerado un héroe nacional. Pero también hay un monumento a Magallanes, el hombre que cambió el mundo. Días después, unos 20 españoles asisten a un banquete organizado por el Rajá Humabon. Resulta ser una trampa y son asesinados. Solo 108 personas logran escapar de la isla. Se dividen entre los dos barcos restantes, mientras que el tercero, la Concepción, es incendiado para que no caiga en manos enemigas. Después de la muerte de Magallanes, la expedición continúa, pero aún cerca del destino final, la flota pierde varios meses tratando de alcanzar las Islas Molucas. Finalmente, el 7 de noviembre de 1521, la expedición llega a las Islas de las Especias, las Molucas. La tripulación llena los barcos con clavo de olor y provisiones. La meta ha sido alcanzada, pero la nueva misión del comandante Juan Sebastián Elcano es regresar a tierras españolas evitando ser capturados por los portugueses, quienes patrullan los mares en su búsqueda. Además, otro problema surge: la nave Trinidad está averiada. Elcano decide dejar la Trinidad para que sea reparada. Luego, la Trinidad intentará navegar hacia el este para alcanzar las posesiones españolas en América. Mientras tanto, Elcano parte en la Victoria rumbo al oeste. El 12 de febrero de 1522, entra en el Océano Índico y lo cruza por su parte sur para evitar ser detectado por los portugueses. La Trinidad, tras fuertes tormentas, se ve obligada a regresar a las Molucas, donde los 17 tripulantes restantes, debilitados, se rinden a un barco portugués. Por su parte, la Victoria rodea el Cabo de Buena Esperanza lejos de la costa y luego se dirige de vuelta a Europa. Pero, debido a la escasez de comida y agua, la mayor parte de la tripulación muere de escorbuto. Elcano se ve obligado a detenerse en las islas portuguesas de Cabo Verde. Sabiendo que los buscan, Elcano y su tripulación ocultan su identidad y fingen que regresan de América. Descubren que es jueves, aunque según el registro de su bitácora, debería ser miércoles. Sin comprender esta discrepancia, concluyen que han cometido un error. 13 marineros desembarcan en busca de provisiones, pero son descubiertos, probablemente porque uno de ellos paga con clavo de olor, que solo crece en las Molucas. Los portugueses, al darse cuenta de que han encontrado miembros de la expedición de Magallanes, arrestan de inmediato a los marineros desembarcados. Elcano y los demás logran escapar con dificultad hacia el oeste. 3 años después del inicio de la expedición, la Victoria regresa a España. De los 270 tripulantes originales, solo 18 sobreviven, y de los 5 barcos, solo uno llega de vuelta.
A pesar de la pérdida de naves y la mayor parte de la tripulación, la expedición de Magallanes Elcano logra cubrir todos sus gastos. Esto es posible gracias al alto valor de las especias transportadas, aunque parte de las ganancias se destinan al pago de pensiones y compensaciones por demandas legales. La venta de la carga traída por la Victoria no solo cubre todos los costos de la expedición, sino que también genera una ganancia significativa. El objetivo principal se ha logrado, se ha explorado una ruta marítima a las Islas de las Especias desde el oeste. En 1523, se publica el informe oficial del secretario imperial Maximiliano de Transilvania sobre la travesía, y más tarde, se publican los detallados relatos de uno de los participantes de la expedición, el veneciano Antonio Pigafetta. El segundo viaje de circunnavegación no se realizaría hasta 1580, 58 años después, cuando el navegante Francis Drake completó su propia travesía alrededor del mundo. Pero esa es otra historia. Así fue como los españoles lograron la primera circunnavegación de la historia, abrieron la ruta occidental hacia Asia y las Islas de las Especias, y demostraron la hipótesis sobre la esfericidad de la Tierra y la continuidad de los océanos que rodean los continentes. Una de las consecuencias más interesantes y curiosas de este viaje fue el día perdido. Durante su desplazamiento hacia el oeste, la expedición perdió un día completo sin darse cuenta. En aquella época no existían métodos precisos para medir el tiempo ni se disponía de cronómetros. Los marineros utilizaban relojes de arena y calculaban la hora según el momento del mediodía, cuando el sol alcanzaba su punto más alto en el cielo. Este momento se determinaba con la ayuda de una brújula o mediante la longitud de las sombras, y a partir de ello registraban el tiempo en sus calendarios. Navegando hacia el oeste, persiguiendo al sol, cada día les parecía un poco más largo. Si hubieran contado con relojes modernos, habrían notado que cada día se extendía ligeramente más allá de las 24 horas habituales. Sin embargo, al no tener estos instrumentos, no percibieron la diferencia y continuaron confiando en sus propios registros de tiempo. Como resultado, cuando la expedición regresó a Sevilla, descubrieron que su calendario estaba retrasado un día entero en comparación con el calendario oficial en España. Esto significó que celebraron festividades religiosas, como la Pascua y otros días sagrados, con un día de retraso. Debido a esto, fueron inicialmente considerados herejes e incluso excomulgados. Solo después de una investigación y explicación por parte de los científicos y religiosos de la época, los marineros fueron rehabilitados. Más tarde, este hecho se convirtió en una prueba importante de la esfericidad de la Tierra y de la comprensión del tiempo en relación con el movimiento a través del planeta. Se demostró que, al viajar hacia el oeste, los días se alargan, mientras que al viajar hacia el este, se acortan. Posteriormente, este problema se resolvió con la introducción de la línea internacional de cambio de fecha y la división del mundo en usos horarios, permitiendo así la sincronización global del tiempo. Este episodio se convirtió en un hito en la historia de la navegación y en el desarrollo del conocimiento sobre la Tierra. A Juan Sebastián Elcano se le otorgó un escudo con la inscripción, Primus circumdedisci me, fuiste el primero en rodearme. Sin embargo, existe la posibilidad de que la primera persona en completar una circunnavegación haya sido Enrique de Malaca, el traductor malayo de Magallanes, quien en Cebú logró comunicarse con la población local en su propio idioma. Tras la muerte de Magallanes, los capitanes de la expedición decidieron no liberarlo, ya que querían retenerlo como traductor. Fue el único superviviente de la emboscada durante el banquete, y es probable que haya estado involucrado en ella. Su destino posterior es desconocido, pero si logró regresar a su tierra natal antes de que Elcano regresara a España, lo cual es bastante probable, entonces Enrique de Malaca se habría convertido en el primer ser humano en dar la vuelta al mundo, completando su viaje en un periodo de 11 años. Magallanes cayó en el olvido. Pero el tiempo siempre pone todo en su lugar. Hoy en día, el nombre de Magallanes está presente en muchos lugares. En su honor, calles llevan su nombre en ciudades como Lapu-Lapu, Filipinas, Atlantic City, Honolulu, San José, Berlín, París, varias localidades de Ucrania, así como un bulevar en Londres. Otros objetos y lugares nombrados en honor a Magallanes. En las nubes de Magallanes, 2 galaxias satélites de la Vía Láctea. El estrecho de Magallanes. Magallanes,
sonda espacial. Los bosques subpolares magallánicos, una ecorregión terrestre en el extremo más austral de América del Sur. El búho magallánico, una especie de ave del género bubo. 4055 Magallanes, un asteroide del grupo de Amur. Su viaje demostró que la Tierra no solo era redonda, sino esferoidal. El mundo cambió para siempre. El mundo resultó ser más grande de lo que la gente imaginaba. El tiempo resultó ser más complejo de lo que los científicos creían. Y el ser humano demostró ser más fuerte de lo que él mismo pensaba.